Aló, aló, bueno. Buenos días, congresista. Por favor, su micro está apagado. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, presidente. Buenos días. Bienvenidos a la quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, martes 1 de febrero del 2022. Buenos días, señores congresistas. Se va a pasar lista para comprobar el quórum correspondiente. Señora secretaria técnica, sírvase pasar lista. Buenos días, señoras y señores congresistas. Congresista Cordero Jontay. Presente. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Amuruz Dulanto. Vuelvo a llamar. Congresista Salguana Cavides. Presente. Gracias. Congresista Bazán Narro. Presente. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Gracias. Congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Han contestado su asistencia 4 señores congresistas. Vemos conectado, pero a la congresista Amuruz, pero esperamos que se incorpore. Continuamos con la sesión como informativa. Estamos a la espera de un congresista para completar el quórum. Muy bien, secretaria técnica. No contando con el quórum correspondiente reglamentario y siendo las 8:18 se da inicio a la sesión de carácter informativo. Pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales
el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por la comisión del 17 al 27 de enero del presente año. Si algún congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, puede hacer uso de la palabra. No habiendo... Señor presidente, la palabra, por favor. Sí, tiene la palabra congresista Víctor Flores. Sí, verá, en el acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión CECIP-OCDE hemos detectado una observación. En el quinto párrafo dice: se deja constancia que los señores congresistas Salguana Cavides y Flores Ríos se incorporaron a la sesión luego de la aprobación del acta. Y debe decir, se deja constancia que los señores congresistas Salguana Cavides y Flores Ruiz, no Ríos, sino Ruiz, por favor, se incorporaron a la sección luego de la aprobación del acta. Eso nada más, señor presidente, muy amable. Muchas gracias, congresista Víctor Flores Ruiz. Vamos a tomar nota, secretaria técnica, por favor, tome nota de las observaciones. Sí, congresista, cómo no, se corregirá. Muy bien, no habiendo algún otro congresista en uso de la palabra, pasamos a la estación informes. Estimados colegas, la presidencia desea informar que la mañana del viernes 28 de enero, último, a través de la coordinación parlamentaria de la SUNAT, tomamos conocimiento de la voluntad de la señora Grace Pérez Navarro, directora adjunta del Centro de Políticas y Administración Tributaria de la OCDE, con sede en París, de sostener una reunión virtual con esta presidencia esa misma mañana. El tema a tratar estaba referido a la modificación del artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Por deferencia a la solicitud, se atendió la misma realizándose una reunión por Zoom a las 11 horas. La señora Grace Pérez Navarro nos hizo llegar la preocupación de su despacho respecto de las consecuencias que se derivarían para la SUNAT en caso no se aprobara o se aprobara la reforma constitucional que se está incorporando en el vocablo solo, ¿no?, entre comillas, cuando añade a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Banca y Seguros, al listado de instituciones públicas con acceso a la reserva tributaria y al secreto bancario. Asimismo, indicó que actualmente la SUNAT accede a la información señalando que incluso puede compartirla con instituciones nacionales y extranjeras conforme a tratados internacionales. Además del hecho que ello ocurra en el contexto de la reciente decisión del Consejo de la OCDE de iniciar las negociaciones con el Perú para su ingreso como miembro de este organismo internacional, al respecto, esta presidencia informó a la funcionaria de la OCDE que aún no está concluido el trámite de la indicada reforma constitucional, ya que se ha presentado una reconsideración respecto a la segunda votación realizada en el pleno del viernes 21 de enero en curso. Asimismo, informé que es la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso la dictaminadora de dicha reforma y que la Comisión de Seguimiento OCDE, pese a no tener funciones dictaminadoras en el curso de formación de las leyes dentro de sus atribuciones de seguimiento al proceso de incorporación del Perú a la OCDE, que realiza el Poder Ejecutivo, toma nota de todo lo expuesto para información a nuestros colegas miembros de esta comisión. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra a fin de conocer su opinión sobre lo informado o se tiene algún informe que presentar, puede hacerlo en este momento. No habiendo más informes, se pasa a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo ningún pedido, pasamos a la estación orden del día. En esta estación orden del día tenemos programada la presentación y exposición del señor superintendente
Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, señor Luis Vera Castillo. Sin embargo, el funcionario mencionado, mediante oficio, ha solicitado se dispense su asistencia y designó como sus representantes a los señores Palmer Luis de la Cruz Pineda, Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos, y el señor Enrique Pintado Espinosa, Intendente Nacional Jurídico Tributario, a fin de que expongan la labor que desarrolla la SUNAT para apoyar la política de Estado relacionada con la voluntad de nuestro país de cumplir con las acciones pertinentes y necesarias para convertirse en miembro de la OCDE. Estimados colegas congresistas, el 25 de enero del presente mes, en comunicación cursada al presidente de la República por parte del secretario general de la OCDE, señor Matías Corman, se ha dado a conocer la decisión del Consejo de dicha organización para iniciar las negociaciones pendientes al ingreso del Perú a la OCDE. Como es de público conocimiento, el gobierno del Perú ha dado respuesta a esta misiva el jueves 27 del presente, manifestando aceptar la invitación para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE y ha señalado que ello implica necesarias reformas en todos los sectores. Precisamente es nuestra labor ejercer el control político sobre las acciones que realiza el Poder Ejecutivo y en esta tarea, por ello, el día de hoy vamos a escuchar a continuación a los representantes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, para que expongan la labor que desarrolla la institución en la tarea de contribuir con la vinculación de nuestro país a la OCDE. Entonces, damos la bienvenida y concedemos el uso de la palabra al señor Palmer Luis de la Cruz Pineda, Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos de la SUNAT, para que inicie su exposición. Gracias, señor presidente, y por medio al trato para nosotros participar en esta sesión para dar cuenta de los avances de la área en el camino para... Señor Pineda, disculpe, no se escucha muy bien su audio, me parece. Ahora, señor presidente. Sí, ahora sí se escucha. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, les decía que agradecemos la invitación para poder presentar los avances de la administración tributaria en este camino que tiene el Perú para convertirse en un miembro más de la OECD. Voy a pasar a levantar una presentación que me permitirá acompañar un poco el relato de esta descripción. ¿Me confirma, por favor, si lo podemos ver? Sí, sí lo podemos ver. Gracias. Ok, vamos a ver este camino algo extenso que ha seguido la administración tributaria para poder cumplir con los estándares de la OECD. Este camino tiene ya más de 5 años de trabajo y es riguroso porque los estándares de esta organización son bastante altos, son estándares de primer mundo, y corresponden a las administraciones tributarias más exitosas del mundo. Así que la administración ha hecho todo un trabajo a nivel, primero, de propuestas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico, de una nueva estructura dentro de la organización también, dentro de SUNAT, y de una mayor capacitación de su personal para ponerse dentro de los estándares requeridos. Vamos a dividir la presentación en 3 partes. La primera, ponernos un poco en contexto respecto del alcance de la OECD y cuáles son sus objetivos. El segundo tiene que ver con el contexto de la economía internacional y las razones por las que nosotros creemos que es muy importante para el país contar con una administración tributaria inmersa en estos estándares internacionales. Y lo tercero son los avances en temas fiscales, que son los que corresponden a la administración tributaria, vinculados con los ingresos tributarios. Para referirnos un poco al contexto, la OECD es una organización internacional que promueve políticas, estándares, soluciones a partir del intercambio de experiencias, estadísticas y buenas prácticas. Es un espacio en particular donde las administraciones tributarias pueden intercambiar sus problemas, pero a su vez también las soluciones. De modo que se genere una sinergia
para alcanzar más rápidamente y de manera eficiente las soluciones a las que se enfrentan gran parte de las administraciones tributarias, por no decir todas, ¿no? Que son evasión, elusión tributaria, falta de información, informalidad, etc. Y estas soluciones, estos espacios se agrupan en foros, en comités, en espacios de fuentes de datos donde las administraciones tributarias depositan información que puede ser compartida con otras administraciones tributarias, grupos de trabajo y también instrumentos legales que son puestos a disposición de los países con la finalidad de que puedan tener un camino por donde avanzar y acumular las experiencias de otros países para no cometer los mismos errores. El Perú, como ya saben, tiene un plan de trabajo de vinculación con la OECD. Ese plan de trabajo tiene 3 grandes rubros, que es la gobernanza, el crecimiento económico y el desarrollo social. En el lado de la gobernanza están vinculados los temas de integridad y lucha contra la corrupción. Hay todo un capítulo sobre ello. La gobernanza pública, acceso a la justicia, política regulatoria y desarrollo territorial. De hecho, incluso la OECD ha publicado algunos papers sobre esto, en el caso peruano, que se encuentran en su página web, y también información estadística respecto al desarrollo de la gobernanza en los diferentes países. Este es un tema al cual la administración tributaria no se aboca por no ser de su competencia, sin embargo, es uno de los puntos de este plan de trabajo. El segundo está más vinculado ya directamente con la administración tributaria, que tiene que ver con el crecimiento económico. Y allí los rubros son política económica, asuntos fiscales, que son los que competen a la administración tributaria conjuntamente con el Ministerio de Economía, e inversiones. Gobierno corporativo, comercio y turismo y medio ambiente. Entonces, dentro del plan hay un punto específico referido a asuntos fiscales, que es el que vamos a desarrollar durante la presentación hoy día. Y un último acápite que tiene este plan es el desarrollo social, vinculado con el empleo, educación, asuntos sociales y salud. Este es el plan que entiendo se ha avanzado significativamente y hoy día vamos a conocer los avances respecto de los asuntos fiscales. Esta es la foto actual de la OECD y el proceso de incorporación de los países, ¿no? En el lado derecho podemos visualizar un poco cómo se va pintando el mapa respecto de los países miembros, los que tienen mayor color oscuro, ¿no? Aquellos que ya son candidatos a adherirse como miembros plenos de la OECD, ¿no? Con un color morado menos oscuro, y aquellos que son socios claves, porque la OECD tiene 5 socios claves, entre ellos también se encuentra Brasil, ¿no? Que incluso ha sido recientemente invitado conjuntamente con nosotros a ser miembros plenos. Entonces, los países de la OECD son 38 y ellos representan junto con sus países o sus socios claves el 80% del comercio y de las inversiones mundiales. Así que es de mucho interés para las economías abiertas como la nuestra conocer la experiencia de esos países y alcanzar también sus estándares con la finalidad de que el comercio internacional sea fluido, sea abierto y sea transparente. Hay más de 100 países involucrados en los estándares. Aquí hay una precisión que me permito hacer. Es que si bien existen solo 38 países miembros de la OECD que han alcanzado el ejercicio pleno dentro de esta organización por haber cumplido todos los estándares, existen más de 100 países, casi 137 países que hoy día están abocados a alcanzar los estándares para poder lograr, como segundo paso, la invitación de la OECD para su incorporación como miembros plenos de la OECD. Entonces, dentro de esos países, de esos más de 113 países, está el Perú, ¿no? Ya estamos en la segunda fase, hemos sido invitados para cumplir un segundo nivel de estándares, ¿no? Y producto de esa, o gran parte de esa invitación se debe a que en los temas que nos comprometimos en la primera fase de cumplimiento de estándares han sido alcanzados satisfactoriamente. Costa Rica ha sido el último país incorporado a la OECD como miembro. Desde el 2010 han habido 8 países y ahí se nota un poco la rigurosidad de poder alcanzar estos estándares. Ya decía, existen más de 100 países hoy día tratando de alcanzar esos estándares, pero solo 8 desde el 2010 lo han logrado.
Los miembros de la Alianza del Pacífico, que son un poco nuestros referentes y con los cuales siempre mantenemos algún grado de contacto, ya ellos han alcanzado, nuestros pares han alcanzado ya ser parte de la OSD, México en el 94, Chile en el 2010 y Colombia recientemente en el 2020, ¿no? Todavía Perú no es miembro pleno, pero, como ya lo señaló el señor presidente, el 25 de enero de 2022 se ha invitado a Brasil, Argentina y Perú a iniciar la adhesión para ser miembros, países miembros de la OSD. Y eso sin duda establece la necesidad de generar un plan de trabajo para este segundo nivel de estándares requeridos por la OSD. Ahora sí, nos adentramos ya en el contexto de la economía internacional y los impactos en el sistema tributario. ¿Cómo finalmente estos objetivos, estos espacios que genera la OSD, tienen algún grado de vinculación con el quehacer de los sistemas tributarios de los países, que son los que finalmente administran las administraciones tributarias del mundo? Sucede que en el mundo, como sabemos, han existido tres grandes características en las últimas décadas. Primero, globalización de los mercados, apertura de los mercados, crecimiento significativo, exponencial de las exportaciones de bienes y servicios, de los movimientos de capital, de los movimientos de personas, ¿no? De hecho, hoy día podemos realizar consumos de servicios de empresas no necesariamente domiciliadas, ¿no? Y incluso los capitales con un solo clic pueden moverse de un país hacia otro. Una segunda característica de lo que ha pasado en el mundo es la deslocalización de las empresas, ¿no? A diferencia de hace algunos años, no es necesario que las empresas se ubiquen físicamente en el país en el que van a prestar servicios e incluso vender bienes. Esto lo pueden hacer incluso por servicios de courier o prestar servicios desde el Internet. Entonces, esas dos características le suman una complejidad adicional al sistema tributario que estaba tradicionalmente acostumbrado a visibilizar la empresa, es decir, tocarle la puerta a la empresa en un determinado domicilio o poder, digamos, cuantificar materialmente los activos, el movimiento financiero de las empresas. A esto se le suma algunos problemas éticos y de delitos con efectos mundiales, ¿no? Algunos escándalos financieros internacionales que revelaron la necesidad de transparencia en el sistema, sobre todo financiero, ¿no? Gran parte de los escándalos internacionales en Europa y en Norteamérica estuvieron, digamos, de alguna manera involucrados en transacciones financieras a nivel internacional. Entonces, estas tres características le generan una presión al sistema tributario. Esta presión se puede ver específicamente en tres elementos. Lo primero es asimetría en los sistemas tributarios. Los países se comenzaron a dar cuenta que los sistemas tributarios eran disímiles entre países. Es decir, existe una regulación distinta en el país X que en el país Y. Y eso podría permitir que determinadas operaciones podrían no estar grabadas con el impuesto, a pesar de que el legislador habría pensado que sí debiera estar grabado con el impuesto. Entonces, esa configuración del sistema tributario necesitaba un repensar respecto de las reglas fiscales. Nos dimos cuenta también, las administraciones tributarias con estas características, es que existían vacíos en las normas internacionales, ¿no? Incluso en algunos países no se consideraban cierto tipo de transacciones como operaciones afectas a impuestos, con lo cual generaba un incentivo para que los capitales se movieran hacia esos países, desincentivando la inversión en determinados países en los que sí se grababan determinados hechos económicos. Y una tercera situación que nos dimos cuenta es que existía limitada información. Conocíamos muy poco respecto de la información de las operaciones internacionales, más allá de contar con, de repente, la información que puede proporcionar las aduanas del mundo, que son básicamente transacciones de bienes físicos, ¿no? No conocíamos más, no conocíamos de los servicios, no conocíamos de los movimientos financieros, y eso claramente generaba un ambiente de posibilidades de, primero, erosión de la base imponible, es decir, disminución de los ingresos declarados ante las administraciones tributarias y por ende menos pago de impuesto,
la posibilidad de trasladar los beneficios que generaban las empresas hacia países donde hubiera menor imposición y por lo tanto obtener indebidamente beneficios tributarios, y la falta de uniformidad fiscal. Habían países que gravaban más y otras que gravaban menos. Eso en el Perú se ve traducido gran parte por la evasión que tenemos en el impuesto a la renta, que alcanza los 33.000 millones de soles anuales, cerca de 4 puntos porcentuales del PBI. Entonces, esta característica del mundo, estas características del sistema tributario que se ve presionado por estas nuevas formas de hacer negocio, demandan que los países se junten, que los países conversen, intercambien información, que establezcan estándares para evitar que los capitales se migren a determinados países donde tengan beneficios tributarios indebidos. Y es ese espacio el que genera la OECD en materia tributaria, ¿no? Logra organizar a los grandes países para establecer estándares que prohíban estas consecuencias o que eviten estas consecuencias. En el Perú eso no es ajeno. Podemos ver en la pantalla cómo se mueve el dinero más o menos desde el Perú y hacia el Perú. Estos son datos promedios de los últimos años. Cerca de 297.000 personas traen dinero desde el exterior año a año por 58.000 millones de soles. Y cerca de 1 millón de personas naturales y jurídicas, me estoy refiriendo, envían dinero por 194.000 millones de soles hacia el exterior. Y estos son los principales países de destino de ese dinero, ¿no? Entonces, es claro que esa característica que se relevó en el mundo es una característica propia también del Perú y del sistema tributario peruano y de la economía peruana. Claro, si hemos caminado hacia ser una economía abierta, también estos rasgos aparecen en el Perú. En el lado izquierdo podemos ver el mapa del Perú, un poco para reflejar que las transacciones internacionales a través de socios, empresas sucursales, o a través de la propia exportación de bienes, no es una característica solo de Lima, sino es una característica de todo el país. Ahí está el número de empresas, personas jurídicas, que tienen transacciones desde y hacia el exterior en algunas regiones del país. De hecho, el 45% de las empresas que representan el 85% de la recaudación del país tienen indicativos de fiscalidad internacional. No estoy diciendo indicativos de trasladar indebidamente beneficios, obtener beneficios, sino de que tienen transacciones comerciales que deben ser revisadas permanentemente por la Administración Tributaria, que deben ser objeto de control de la Administración Tributaria, con la finalidad de minimizar la posibilidad de que éstas puedan ser utilizadas indebidamente. Entonces, es allí lo relevante de la OECD. Quería hacer un paréntesis, disculpe, para dejar constancia que el congresista Muñante ha presentado su licencia correspondiente el día de hoy, y también para dejar constancia del ingreso a la sesión del congresista Wilson Soto, con el cual ya tenemos el quórum reglamentario para esta sesión. Puede proseguir, señor intendente. Gracias, señor presidente. Ahora sí, nos adentramos ya en el tercer capítulo, que son los avances en temas fiscales. ¿Qué es lo que ha hecho la Administración Tributaria para alcanzar los estándares de la OECD para poder atender la problemática que acabamos de describir? En el lado izquierdo podemos ver el comportamiento de la recaudación. Ha sido un comportamiento irregular en los últimos años. Ha tenido altas y bajas. La línea de color verde es la presión tributaria, es la relación entre la recaudación y el PBI. Ha tenido altas y bajas. Eso significa que estructuralmente el sistema tributario y el quehacer de la administración debe ser reforzado a nivel estructural, ¿no? Y gran parte, como ya lo mencioné anteriormente, tiene que ver con estos nuevos retos a los cuales se enfrentan las administraciones tributarias producto de la apertura del comercio internacional, en donde no había visibilidad respecto de las operaciones, ¿no? En el año 2021 hemos tenido un resultado significativo en términos de presión tributaria, 16,1, es el más alto desde el año 2015, yo diría es más alto de los últimos, más bien, 10 años, cercano a los 140.000 millones de soles de recaudación. Pero este comportamiento irregular, ¿correcto?,
debiera mostrar mejores resultados ahora que la administración tributaria y el Perú ha cumplido con ciertos estándares y por lo tanto ha accedido a nueva información. De hecho, ya desde el año 2021 hemos podido acceder a información internacional y voy a pasar a dar algunas cifras más adelante, ¿no? ¿Cuál es la vinculación de la administración tributaria con la OECD? Específicamente es en dos grandes rubros. La primera tiene que ver con la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales. Alcanzar los estándares de la OECD por parte de la administración tributaria le permite no solo compartir información con otros países, sino también recibir información de otros países. Y por lo tanto le permite conocer las transacciones que hace un rato veíamos que eran complejas de poder visibilizar respecto de ciudadanos y de empresas peruanas que realizan en el exterior. Información financiera e información de tipo tributario, de inteligencia tributaria. Y el segundo gran capítulo en el cual, digamos, la administración tributaria obtiene beneficios es porque accede a conocer con detalle y a discutir como parte activa de la OECD sobre cuáles son las medidas que evitarían la erosión de la base imponible, es decir, la disminución de los ingresos declarados, la disminución de los impuestos de forma indebida o el traslado de beneficios hacia países donde existen menor imposición, que tradicionalmente los conocemos como paraísos fiscales, aunque esa no es la denominación que hoy día ya utiliza la legislación, sino le denomina países no cooperantes o de baja o nula imposición. Entonces, dos grandes capítulos: información para la administración tributaria y conocer y poder desarrollar medidas que eviten la evasión y la elusión tributaria. En esta participación, y como un preámbulo a esos dos capítulos, la SUNAT ha tenido una participación permanente, constante y además creciente en la OECD en sus diferentes foros, ¿no? Y espacios de discusión. En el año 2012 nos incorporamos en el Foro LAB de América Latina y el Caribe sobre política fiscal, que es un espacio donde se discuten las normas, donde se discuten cómo las administraciones tributarias ven la legislación de sus países y reconocen espacios de mejora que deberían ser incorporados, ¿no? La administración tributaria constantemente está informando al Ministerio de Economía respecto de espacios que deben ser resueltos a nivel de ley o de decretos supremos con la finalidad de que se cumpla con la posibilidad de observar esas transacciones a nivel internacional. En el año 2014 nos incorporamos en el Foro sobre Transparencia e Intercambio de Información, que es el foro que promueve el intercambio de información, el que nos posibilita, de alguna manera, poder acceder a la información internacional que permita develar esas operaciones. En el año 2017 nos adherimos al marco inclusivo sobre BEPS, ¿no? Que es la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios, en donde se desarrollan las medidas que hace un rato vimos, ¿no? Las medidas para evitar la evasión y la elusión tributaria. Desde el año 2017 somos miembros de este marco inclusivo y hemos aportado ideas y hemos recibido experiencia de otros países cómo combatir la evasión y elusión tributaria. En el año 2018 formamos parte del Directorio de Planeamiento Tributario Agresivo, que es donde las administraciones tributarias comparten casos específicos de cómo se evade o cómo se elude el pago de impuestos a nivel internacional. De hecho, nosotros hemos planteado casos y hemos compartido, hemos recibido información de otros países que nos ha permitido mejorar nuestros procesos de auditoría y de fiscalización de respecto de empresas transnacionales y de personas que mueven capitales a nivel internacional. Y en el año 2019 nos adherimos al Comité de Asuntos Fiscales, que es el comité más importante de la OECD sobre discusión de propuestas, de reglas fiscales, de normas, en las cuales tenemos una participación bastante activa. Este es el camino que ha seguido la SUNAT específicamente para poder alcanzar, ahora sí me estoy refiriendo, el estándar de intercambio de información. Es decir, para alcanzar el estándar que nos permita enviar información y recibir información de ciudadanos peruanos y de empresas peruanas que tienen movimiento en el exterior. En el año 2016 iniciamos con la creación de una unidad dentro de la SUNAT denominada la Oficina de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria,
y 2016, 2017, pero además, paralelamente, y se propuso y se ejecutó una modificación en el Código Tributario para asignarle esta función a la SUNAT. Entonces, asignada la función en el Código Tributario y creada la unidad, estamos en la capacidad de iniciar todo un desarrollo para poder enviar información y recibirla. En el año 2017 creamos unos reportes de precios de transferencia, que es la gran problemática a nivel internacional, y se crearon unas obligaciones para que los contribuyentes comenzaran a presentar información y se adecúen a estos estándares. En el año 2018, en mayo del 2018, ratificamos la Convención de Asistencia Administrativa Mutua, que es el acuerdo entre los países para intercambiar información. En el año 2018, en noviembre del 2018, se creó el reporte financiero para fines de intercambio. Y aquí me quiero detener unos segundos para mencionar que la creación de este reporte se hace justamente por una modificación en la ley de bancos, estableciendo que la SUNAT tiene acceso a información vinculada con la reserva tributaria con la finalidad de intercambiarla con otros países. Eso es una condición para poder recibir información, es una condición recíproca para poder recibir información de otros países. Si nosotros no podíamos enviar información de los extranjeros que tenían cuentas en el Perú, no íbamos a poder recibir información de los peruanos que tienen cuentas en el exterior. Entonces, en el año 2018, y producto también de una modificación a nivel de decreto legislativo, se logró alcanzar ese estándar, y por eso era relevante la mención que se hizo hace un rato a la reunión que se tuvo con la representante de la OECD. Luego, en 2019, se creó la declaración de beneficiario final. Fuimos avanzando, ya se presentó en noviembre de 2019 la información de beneficiario final, que es un requisito también del intercambio de información. Y en el año 2020 sucede algo muy importante para el Perú, que es que se cumplen los estándares del intercambio de información, que son dos estándares principales. El estándar de intercambio a requerimiento, que es un intercambio que se puede realizar de manera individual y a pedido de cada administración tributaria. Y el segundo, que es el más complejo de todos y en la que la mayoría de los países no logra alcanzar, que es la evaluación de seguridad y confidencialidad de la información. Representantes de la OECD se acercan a la administración tributaria de manera presencial, incluso esta evaluación duró casi 1 año y medio, ¿no? Y culminó en octubre del 2020, de manera presencial y de manera virtual, y hacen una auditoría completa del flujo de seguridad y confidencialidad con que administra la información la SUNAT. En octubre del 2020, la OECD dictaminó que la SUNAT cumplía con los estándares internacionales exigidos para manejar información, no solo información financiera peruana, sino información financiera de los 113 países que reportan información dentro de este mecanismo de información. Y de hecho, en enero del 2021, terminando ya el 2020, últimos días del 2020 y durante todo enero de 2021, hemos recibido información financiera del mundo respecto de ciudadanos y empresas peruanas. La información de los saldos y rendimientos que hemos podido visualizar por primera vez en el extranjero de manera masiva alcanza los 17.000 millones de dólares. Esa es información que antes la administración tributaria no conocía y que ahora ha incorporado en sus procesos de auditoría para poder evaluar en su gestión de riesgos las acciones que debe practicar sobre los grandes patrimonios y las grandes empresas que realizan transacciones en el exterior. También hemos recibido por primera vez, terminando diciembre de 2020 y durante todo el enero de 2021, información de inteligencia tributaria, el denominado reporte país por país, presentado por multinacionales en el extranjero, pero que cuentan con información de sucursales en el Perú, de las grandes sucursales en el Perú, y esos reportes son 1.712 reportes de información de inteligencia tributaria que hemos recibido del mundo. Esa información se ha incorporado en los procesos de evaluación de riesgos y ya en el año 2022 hemos iniciado procesos ya de fiscalización considerando esa información. Entonces, en este gran caminar que hemos tenido desde el 2016,
un punto clave y relevante ha sido poder tener la posibilidad de conocer información del sistema financiero peruano por parte de la SUNAT para poder intercambiar. Si no hubiéramos podido enviar esa información y si eso se restringiera en algún momento, simplemente se va a cortar el flujo de información que hoy día ya recibe la SUNAT respecto de los movimientos realizados en otros países y sobre todo en países en los que tradicionalmente conocemos que podría uno tener los mismos niveles de imposición que en el caso peruano y que a veces son utilizados como países de destino de flujos para evadir o eludir impuestos. Este es el avance de los países que hoy día intercambian de información. Los que están en verde más oscuro son los que están en pleno ejercicio del intercambio. Son 135 países que hoy día se intercambian reportes de inteligencia tributaria, reporte país por país y información financiera. Son 10 los que hoy día han firmado y están listos para transmitir en el próximo ejercicio. Hay 3 que han requerido poder incorporarse y hay 23 que han dicho que todavía no están en las condiciones para poder intercambiar. Entonces, como podemos ver, gran parte del mundo intercambia información. Salirnos de este juego del intercambio de información sería limitar las capacidades de la administración tributaria para visibilizar las operaciones en el extranjero y potenciar su capacidad de reducción de evasión y elusión tributaria. Y por último, este es el último capítulo, el que había señalado inicialmente, que son las medidas antielusivas y las medidas contra la evasión transfronteriza, ¿no? La OECD tiene un capítulo especial sobre 15 acciones que los países deben practicar con la finalidad de poder evitar y reducir significativamente la evasión tributaria. Las podemos ver en el lado derecho, las 15 acciones, en los rubros transparencia, coherencia y sustancia. No me voy a entrar en ellos porque son capítulos, digamos, muy específicos y nos podríamos extender mucho, pero gran parte de ellas ya están desarrolladas, implementadas en la administración tributaria y otras se encuentran hoy día en evaluación y en desarrollo, que son básicamente medidas ya de carácter complementario y sujetos a evaluación de la OECD permanentemente. Y ese es el trabajo que realiza la administración tributaria. Eso es lo que quería compartir con la presidencia y con los miembros de la comisión, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Palmer Ruiz de la Pineda. En este momento tenemos también presente al señor Enrique Pintado Espinosa, Intendente Nacional Jurídico Tributario de la SUNAT. No sé si quiere agregar algo, acotar algo o exponer algún tema al respecto o seguimos, ¿no? La agenda. Sí, seguimos la agenda, señor presidente. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la estación de aprobación del acta. Ya tenemos el quórum correspondiente, haciendo un paréntesis antes de las preguntas de rigor. Se solicita a los señores congresistas la aprobación del acta ordinaria, del acta de la sesión ordinaria desarrollada el día 18 de enero del 2022. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento y si no hay observaciones, pasamos a la votación nominal. No habiendo observaciones y tomando ya las notas referidas por el congresista Víctor Flores anteriormente, señora secretaria técnica, sírvase proceder a verificar la votación nominal. Cómo no, señor congresista. Se somete a aprobación el acta de la sesión anterior con la corrección del error material. Congresista Cordero Jontay. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Bazán Narro. Congresista Flores Ruiz. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Vuelvo a llamar. Congresista Amurús Dulanto.
Congresista Salguana Cavides. Lo veo conectado al congresista Salguana. Congresista Bazán Narro. Congresista Flores Ruiz. Señor presidente, han contestado en forma afirmativa 2 congresistas. ¿Podemos postergar la votación al final? Ok, entonces postergamos la votación y seguimos a continuación para ofrecer el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados el día de hoy. Bien, no habiendo ninguna pregunta, la presidencia quisiera hacer una pregunta al respecto a los invitados del día de hoy. La mayor presión tributaria del año 2021 tiene que ver con mayores precios de exportaciones como la minería, con incentivos a la formalidad para acceder a beneficios para afrontar la pandemia. Señor Intendente. Gracias, señor presidente, por la pregunta. Sí, es correcto. Gran parte de los resultados que hemos obtenido en el año 2021 se deben a un mayor precio de los minerales y, por lo tanto, una mayor determinación del impuesto a la renta de manera mensual. Eso es una consecuencia significativa. Sin embargo, es importante señalar que la recaudación proveniente de la recuperación de la deuda por parte de la administración tributaria de aquellos litigios que se han resuelto durante el 2021 también ha sido un segundo factor significativo. De hecho, en el año 2021 se ha registrado la mayor recuperación de deuda en la historia de la administración tributaria. Eso es gracias a 2 situaciones en particular. Es que hemos hecho una redefinición del proceso de recuperación de la deuda y de gestión de la deuda. Y lo segundo es que se han ejecutado medidas de recuperación de manera mucho más expeditiva durante el año 2021 que nos han permitido cautelar la deuda incluso antes de que ésta pueda ser impugnada. Esas 2 definiciones nos han permitido alcanzar, creería yo, de manera significativa los resultados en el año 2021. Bien, tenía otra pregunta al respecto. En una sesión anterior de esta comisión, un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas nos compartió un tema referido a la observación en el ámbito de la OCDE sobre las diferentes tasas de tributos para el pisco. ¿Podría referirnos algún alcance sobre esto? No tengo referencia, señor presidente, en relación a la intervención del funcionario del Ministerio de Economía, pero podría señalar sí un antecedente que creo que es importante considerar, es que cuando se tratan de operaciones internacionales, los estados establecen tasas de retención respecto de las operaciones internacionales. Los países en el mundo han comenzado a revisar esas tasas con la finalidad de guardar un cierto estándar a nivel internacional para evitar que esas tasas promuevan
una menor imposición o espacios para que los capitales puedan acceder a beneficios tributarios de manera indebida, escogiendo estratégicamente determinados países. Lo que sí consideramos, por lo menos de la experiencia de la discusión a nivel internacional, es que esas tasas siempre deben ser revisadas permanentemente a la luz de la experiencia internacional. Muchas gracias, señor intendente. ¿Algún congresista desea hacer el uso de la palabra o formular alguna pregunta al respecto de lo comentado y la exposición hecha por nuestros invitados? Muy bien. No habiendo otra pregunta, agradecemos a los señores Palmer Luis de la Cruz Pineda, Intendente Nacional de Estrategias y Riesgos, así como a Enrique Pintado Espinosa, Intendente Nacional Jurídico Tributario de la SUNAT, por sus exposiciones. Muchas gracias. Los señores pueden salir de la sesión en cualquier momento cuando crean conveniente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. En esta sesión vamos a dejar la aprobación del acta para la sesión posterior y no habiendo más asuntos que tratar en esta sesión y siendo las 9:05, levantada la sesión. Muchísimas gracias, señores congresistas. Muy buenos días a todos. Buenos días.